Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 20 de diciembre de 2022 y esto es La Contracrónica. Los rigores del invierno han llegado este año anticipadamente a las Islas Británicas. Un fuerte temporal de nieve que azotó Gran Bretaña durante la primera quincena hizo caer los termómetros hasta los 15 grados bajo cero en Escocia y puso en jaque a la red eléctrica, que tuvo que poner en marcha 2 centrales de carbón para atender a la demanda aterida de frío. Durante esos días pudimos ver imágenes de postal de las principales ciudades inglesas, todas bajo una generosa capa de nieve, en un país en el que llueve mucho, pero no suele nevar demasiado. Pero el clima no es lo único que ha empeorado en el Reino Unido en los últimos meses. La situación económica es mala, la inflación es altísima, superior al 10%, y se está cebando esta inflación en los alimentos y en la energía. El desencanto está al cabo de la calle y, tal y como era previsible, se han ido encadenando los problemas laborales. Las huelgas son hoy el pan de cada día de los británicos. Están realizando o realizarán paros en los próximos días el Sistema Nacional de Salud, las ambulancias, los profesores, los agentes aduaneros, el servicio de correo, el personal de los aeropuertos, los autobuses y los ferrocarriles. Esta última huelga, la de los ferroviarios, es la que más preocupa y la que más disgustos está ocasionando al británico de a pie. Todos piden aumentos en el salario porque los precios no dan tregua, pero al tratarse en muchos casos de servicios públicos, esos incrementos salariales tendrían que pagarse con impuestos o con deuda. En eso mismo es en lo que se escuda el gobierno de Rishi Sunak, quien considera que las demandas sindicales son de máximos, poco realistas y tendrían como consecuencia que la inflación empeorase. Para garantizar algunos servicios esenciales, como el de las ambulancias o el de las aduanas, el gobierno ha movilizado al ejército para conducir las ambulancias o llevar a término las gestiones aduaneras, algo que ha enfurecido aún más a los sindicatos. El coste para la economía británica de todas estas huelgas va a ser muy elevado. Los analistas calculan que se acercará a los 5.000 millones de euros en un momento en el que la economía atraviesa una profunda crisis y las expectativas no son buenas. En Londres, entre tanto, arrecia otra crisis, esta de tipo político. Desde septiembre el país ha tenido 3 primeros ministros y otros tantos gobiernos. Un nuevo monarca ha llegado al Palacio de Buckingham y el partido gobernante se encuentra dividido y asediado por los laboristas de Keir Starmer, a quienes las encuestas les aseguran el gobierno tan pronto como se celebren elecciones. Nada queda ya de aquella victoria aplastante que Boris Johnson y los conservadores obtuvieron hace solo 3 años, en las elecciones de diciembre de 2019, solo un mes antes de que se consumase el Brexit. Muchos culpan a eso mismo, a la salida de la Unión Europea, de la dramática situación actual. Algo de cierto hay en ello. Abandonar la Unión Europea no ha sentado bien a la economía británica, que sigue sin encontrar su lugar bajo el sol. El comercio con sus antiguos socios europeos ha disminuido sensiblemente, pero no se ha materializado el milagro económico del que hablaban los partidarios del Brexit. La realidad es que 6 años después del referéndum, los británicos son más pobres, viven peor, la economía está en recesión, todo está mucho más caro y las huelgas han interrumpido el tráfico ferroviario, las escuelas e incluso los hospitales. El Servicio Nacional de Salud, la institución más querida del país, atraviesa una crisis. Faltan médicos, unos 7 millones de personas se encuentran en las listas de espera y las ambulancias son escasas. El descontento es la tónica. Pocas veces un temporal de invierno había encajado de manera tan precisa con el estado de ánimo de un país. El líder del Sindicato Nacional de Trabajadores Ferroviarios, Marítimos y del Transporte, RMT por sus siglas en inglés, se llama Mick Lynch exactamente. Es un londinense de origen irlandés y hoy es probablemente el tipo menos carismático y seguramente más odiado de todo el Reino Unido. ¿Por qué? Pues porque este hombre, Mick Lynch, es la cara visible de las sucesivas huelgas en los ferrocarriles que vienen castigando al Reino Unido no desde hace 2 semanas,
sino desde hace meses. Para Lynch, todo en el sistema ferroviario está mal, empezando por los salarios de sus empleados, a quienes, según él, no les alcanza para llegar a fin de mes porque la inflación está disparada. Está disparada por encima del 10%. Los británicos tienen una inflación de 2 dígitos desde hace ya demasiado tiempo. Lo de la inflación es cierto. Los precios en el Reino Unido, como sucede en otras partes de Europa y del mundo, no hacen más que subir. En el Reino Unido, de promedio, un poquito más que en el continente. Pero esto de la inflación, este flagelo de la inflación, lo estamos padeciendo en toda Europa. Especialmente, o suben con especial ganas, los precios de los alimentos y de la energía. La energía, ya sabemos las razones por las cuales ha subido de manera desproporcionada a lo largo del último año, y como consecuencia están subiendo también los alimentos, que si bien la inflación de alimentación y de petróleo y gas es común a toda Europa, en el Reino Unido es especialmente intensa. Esta inflación es especialmente alta. Lo de los salarios de los empleados que dice Mick Lynch, que no les llega, no es tan cierto, no es cierto del todo. Son unos 40.000 en todo el país, y si lo comparamos con los salarios de otros empleados, como caso de empleados públicos, como las enfermeras, por ejemplo, los personal sanitario, los carteros o los profesores, en las compañías ferroviarias no se paga tan poco como denuncia Lynch y su sindicato. El salario promedio anual de los trabajadores ferroviarios, dejando a un lado los maquinistas, que ganan mucho más y su mayoría están representados por un sindicato diferente, pues bien, quitando a esos, es de 39.500 libras al año. Esos son 45.000 euros al año. Evidentemente, para lugares como Londres es un salario bajo, pero en otras partes de Inglaterra no es tan bajo. También ha sido, y sobre todo si lo comparamos con salarios como los de los profesores o, como he dicho, con el personal sanitario. También ha sido el salario de los trabajadores ferroviarios de los que más han crecido en los últimos años. Desde el año 2010, el salario de los empleados ferroviarios, incluyendo los maquinistas, en este caso, se ha incrementado un 25% en los últimos 12 años. Es cierto que la inflación del último año ha dejado en nada esos aumentos, es cierto, pero en el mismo periodo el salario, por ejemplo, del personal sanitario empleado por el NHS, por el Sistema Nacional de Salud, ha crecido solo un 13%. Hacer este tipo de comparaciones siempre es útil porque permite poner en perspectiva lo que unos y otros dicen. El Reino Unido, de cualquier modo, depende mucho de los ferrocarriles. A fin de cuentas, el personal sanitario es imprescindible cuando uno tiene que ir al hospital o al médico, pero no nos pasamos la vida en el hospital o en el médico. Pero hay mucha gente en el Reino Unido, y no solo en el Reino Unido, en España también, que se pasa la vida en el tren, porque tiene que tomarlo todas las mañanas cuando va a trabajar. En el Reino Unido, de hecho, es el medio de transporte por antonomasia. La red ferroviaria allí es muy densa y llega casi a cualquier rincón del país, especialmente en Inglaterra. En Irlanda del Norte y en Escocia o en Gales no es tan densa porque están mucho menos pobladas. Inglaterra es pequeña, sobre todo si la comparamos con Francia o con la propia España, pues es un país pequeñito, es muy llano y está muy poblado. Vamos, que no es casual que fuesen los propios ingleses quienes inventasen, pues hace ya casi 2 siglos, el ferrocarril de vapor, el que lo abrieron con la línea Stockton-Darlington, que fue inaugurada, pues hace eso mismo, va a hacer dentro de nada el segundo centenario. Fue inaugurado en 1825. Luego ya vino la Liverpool-Manchester 5 años más tarde, en 1830. Bien, aquello fue el pistoletazo de salida para una fiebre ferroviaria que en medio siglo llenó Inglaterra y Escocia y, bueno, y en general toda Europa, aunque en Inglaterra con especial intensidad de vías y de estaciones. El tráfico ferroviario en el Reino Unido alcanzó su máximo en el primer cuarto del siglo XX. Esto, de nuevo, si nos vamos a las estadísticas de tráfico ferroviario, nos encontramos con que sucedió lo mismo en prácticamente todo el mundo. Luego, y a partir de ahí empezó a descender porque los vehículos de combustión interna, desde los automóviles hasta los autobuses que iban por la carretera, le hacían la competencia. Todos los países europeos y del mundo hicieron grandes inversiones en carreteras y en autopistas, especialmente a partir de la Segunda Guerra Mundial, y eso tuvo como consecuencia que
el tren perdiese pasajeros. En algunos lugares, especialmente en Hispanoamérica, las redes ferroviarias directamente las cerraron. Redes ferroviarias que habían llegado a tener muchísimo tráfico a principios de siglo, pues a partir del año 1950-60 dejaron de tener sentido y hoy permanecen clausuradas. Otras se redujeron a la mínima expresión. En el caso del Reino Unido se siguió empleando muchísimo el ferrocarril, pero a partir del año 1930-40 empezó a descender, ya digo, porque empezó a perder clientela. Las compañías fueron estatalizadas en 1948, las Big Four, las cuatro grandes compañías británicas que había en aquel entonces, y luego reprivatizadas en el año 1995. Desde entonces, desde 1995, a poco que miremos la gráfica de pasajeros, pues vemos que el número de viajeros no ha hecho más que aumentar. De principios de los años 80, antes de la pandemia, es decir, antes de 2019, si queremos hacer bien la comparación, no tenemos que fijarnos en 2020 o 2021, especialmente 2020, que el tráfico ferroviario, como el tráfico de todo, se derrumbó. En 2019, lo que vemos es que en esos veintitantos años el tráfico se triplicó, ya que las compañías privadas pusieron muchos más trenes sobre las vías y muchos más servicios para competir entre ellas y sobre todo para competir con el transporte por carretera, para competir con los autobuses y para competir con el propio transporte privado. A cambio de eso, el precio medio del billete subió sensiblemente. Los británicos se quejan amargamente de lo caro que es tomar el tren en su país y es cierto, para cualquiera que vaya allí sabe que lo que costaría el mismo trayecto que costaría en España 8 o 9 euros, en el Reino Unido va a costar el doble o incluso en ciertas líneas el triple. Pero para la mayor parte de desplazamientos compensa, especialmente en las grandes áreas metropolitanas. Que el tren pare, yo os he hecho una pequeña presentación de lo importante que es allí, que el tren pare en el Reino Unido es un gran inconveniente, ya que paraliza el país, una red muy densa que toman millones y millones de personas todos los días, que ciertas ciudades no podrían directamente ni sobrevivir sin ferrocarril, caso de Londres, por ejemplo. Una de las cosas que uno advierte la primera vez que llega a Londres es que hay trenes por todas partes y trenes cruzando el Támesis y estaciones por doquier, ¿no? Bien, en el momento en que eso para o su tráfico se reduce, el país lo nota. Sin trenes, por ejemplo, muchos ahora no van a poder volver a casa por Navidad, gente que es del norte del país y que vive en Londres o viceversa, porque no va a tener cómo hacerlo, o tendrán que recurrir al autobús, pero es que el autobús también está en huelga, algunas de las compañías de autobuses. Luego la huelga de trenes también afecta directamente al sector de la restauración y al sector del turismo. Sin transporte no hay posibilidad de celebrar fiestas, ni de ir a cenar, ni de irse de vacaciones navideñas. Eso, claro está, por no hablar de los problemas diarios que genera, ya que millones de británicos, como os decía antes, toman el tren puntualmente cada mañana para ir a trabajar. Y para eso la verdad es que en muchos casos directamente no tienen alternativa salvo el vehículo privado. Pero en algunas ciudades como Londres, dentro de la ciudad no puedes entrar con tu vehículo privado a no ser que pagues un peaje que, por cierto, es bastante caro. En el Reino Unido, como os decía antes, desde los años 90 del siglo pasado, las operadoras ferroviarias son privadas. Pero la red no lo es. La red es estatal. Está operada por una empresa pública llamada Network Rail, que se creó hace 20 años cuando se culminó la privatización de todas las operaciones. Quedan algunos lugares remotos como Gales o el norte de Inglaterra, algunos operadores públicos, operadores de último recurso, donde no encontraron quien quisiese operar esas líneas, pero vamos, son líneas menores. El resto, todas las grandes las operan operadoras privadas. La fuerza de Lynch y de RMT, de este sindicato, está en Network Rail y no tanto en las operadoras. La empresa depende directamente del gobierno, del Departamento de Transporte concretamente, que quiere poner fin cuanto antes a este asunto. Les ha ofrecido, la empresa, el sindicato, les ha ofrecido un aumento salarial del 5% este año y otro más del 4% el año próximo. Evidentemente está muy por debajo de la inflación, que ya digo, se mueve en el entorno del 10%, pero es generoso en tanto en cuanto a otros empleados
los británicos no les están subiendo ni remotamente algo parecido como un 5% este año. Pero vamos, el sindicato de cualquier manera ha rechazado la propuesta. La patronal de los operadores privados, que se llama Rail Delivery Group, ha hecho una propuesta también de una subida del 4% este año y del 4% el año próximo. Pero también la han rechazado, a pesar de que otro sindicato ferroviario llamado Unite la ha aceptado sin problemas. Esto ha ocasionado cierto disgusto entre los usuarios, a quienes ya les gustaría que les subiesen el sueldo este año un 5%. Muchos se conformarían con un 4%. Pero claro, no todos tienen la misma herramienta de presión, la que tiene RMT, es decir, los ferrocarriles. Que los profesores, por ejemplo, se pongan en huelga, pues puede llegar a ser fastidioso, especialmente para los padres, no tanto para los alumnos, que muchos se congratularán de que sus profesores no quieran ir a trabajar. Pero claro, lo es mucho más que lo hagan los empleados del ferrocarril, que le dejan a uno sin poder ir a trabajar o sin poder ir a hacer infinidad de cosas, irse de vacaciones, por ejemplo, y que la gente en definitiva no se puede mover. Lynch se queja de que esa subida, generosa por otra parte, teniendo en cuenta lo que se está subiendo en otras áreas de la economía, se va a hacer a cambio de una serie de reformas dentro del sector ferroviario que considera inaceptables, como por ejemplo la de cerrar taquillas. Esto es algo que las empresas que operan ferrocarriles quieren hacer desde hace tiempo, porque cada vez es más habitual comprar los billetes por internet. Esto lo hemos tenido igual en España, donde antiguamente ibas a comprar el billete a la taquilla de la estación, fueses donde fueses, aunque fueses a tomar un tren de larga distancia, lo comprabas en la taquilla de la estación. Bien, hoy son pocos los que van a la taquilla de la estación a comprar un billete. Se compran por internet y en el caso de los cercanías o los regionales, pues se compran en una máquina. No necesitas un taquillero. En el Reino Unido sigue todavía habiendo, y cualquiera que vaya por allí sabe que por lo menos en las estaciones principales hay un montón de empleados en las taquillas. Quieren también, y esto es otro debate que en otros países de Europa más o menos se ha cerrado, quieren retirar los revisores a bordo, porque la mayor parte de estaciones ya tienen tornos, especialmente las de cercanías, y no es necesario que nadie supervise los billetes. De hecho, es muy común en el propio Reino Unido que la gente lleve su billete o su abono dentro del teléfono móvil y pase el torno con su propio teléfono. Y en el caso de que no lo tenga ahí, pues le dan un billete con código QR, un billete magnético, y pasan sin necesidad de que nadie le revise el billete en el tren. Y para salir de la estación, pues 3/4 partes de lo mismo. Pero en cambio RMT dice que son trabajadores imprescindibles. En el caso de los cercanías, los trenes de cercanías, en países como España, pues los revisores desaparecieron hace ya bastante tiempo. Otro problema que tienen también estos del sindicato son los domingos. Los trabajadores ferroviarios trabajan en el Reino Unido de lunes a sábado. El domingo es optativo, es decir, dentro de su contrato nada más están obligados a trabajar de lunes a sábado. Luego, si trabajan un domingo, se consideran horas extras voluntarias por parte del empleado, que se pagan aparte. Vamos, que a ningún trabajador se le puede imponer trabajar en domingo. Las empresas, incluyendo a Network Rail, quieren incorporar los domingos como día laborable y que quien trabaje en domingo, pues libre otro día de la semana. Todas esas ventajas no las tienen en otros trabajos, y eso crea malestar entre profesores, o entre enfermeras, o entre conductores de autobús, y sobre todo crea malestar entre usuarios. No es casualidad de que el británico medio se solidarice con el personal sanitario o con los profesores. De hecho, la huelga de los sanitarios está siendo relativamente popular dentro del Reino Unido, porque saben que después de todos los esfuerzos que han hecho durante la pandemia, las horas extras que han tenido que hacer durante los peores momentos, pues bien, que ganan realmente poco. Pero con el caso de los ferroviarios, no tanto. Los trabajadores ferroviarios conocen cuál es su salario y saben que tienen algunos privilegios laborales que otros oficios no tienen. El gobierno también lo sabe, por supuesto, y según parece ha llegado a intervenir bajo mesa. Estos son puros rumores, oficialmente no ha hecho nada, no puede además intervenir en eso, en lo que negocian las empresas con sus propios sindicatos, con sus propios representantes sindicales.
Pero vamos, según parece, ha intervenido para que las compañías ferroviarias no hagan ofertas desproporcionadas a los sindicatos. Eso les metería en problemas, ya que les obligaría a ellos como patronos que son en Network Rail, como patronos que son en el NHS o en la Secretaría de Educación, a igualar esas ofertas a sus propios empleados, algo que pondría en serios problemas el presupuesto y complicaría aún más el panorama inflacionario. Lo del presupuesto lo tienen muy mal, tienen que hacer un recorte bastante fuerte el año próximo y no pueden permitirse muchas subidas de sueldos a empleados públicos. Esto el gobierno. Saben además que la gente apoya más a las enfermeras y a los profesores. Esto se sabe por la infinidad de encuestas que hay todas las semanas en el Reino Unido, pero que no apoya tanto a los trabajadores ferroviarios, a quienes muchos consideran unos privilegiados que en cuanto tienen la más mínima oportunidad se declaran en huelga, poniéndolo todo patas arriba. Una huelga de ferroviarios británicos tuve que aguantar yo hace unos meses, en el mes de junio, que anduve por allí. Pues bien, estaban en huelga, pero es que volví en el mes de julio y también estaban anunciando, eso sí, esa vez no me pilló a mí, pero estaban anunciando otra huelga para unos días después. Allí me llamó la atención, pues la llaman huelga, llamaban industrial action, es decir, una acción industrial, no una acción industrial, es decir, que iban a dejar de funcionar los trenes, en una palabra. Lo de aquello del verano eran simples preparativos para lo que ha venido después. Lo que está tratando de hacer el gobierno de Rishi Sunak ahora es sacar adelante una ley que dificultaría las huelgas. No las puede prohibir, obviamente, pero sí ponerlas algo más difíciles. Hay una ley de sindicatos en el Reino Unido que no es muy antigua, es de hace poco, data del año 2016, que establece que los trabajadores de algunos sectores puedan hacer huelga solo si el 40% de los afiliados vota a favor de la misma huelga. Siempre y cuando, eso sí, que el 50% de los afiliados del sindicato se presente a votar. Es decir, tiene que haber un quórum antes de nada. Lo que quiere hacer Sunak es hacer algo más duro, endurecer esa ley solo para los empleados del sector del transporte, fijando unos servicios mínimos que los sindicatos tendrán sí o sí que respetar. La ley la están elaborando en estos momentos y tendrá que pasar de una manera u otra por Westminster, donde es probable que los laboristas se opongan a toda o a parte de la ley y que además la utilicen para desgastar al gobierno, como no podía ser de otro modo. Algo parecido harán, sin parecido no, exactamente lo mismo la RMT, que se opondrá también seguramente con nuevas huelgas. Además, la ley esta, que probablemente resuelva problemas para el año que viene, para este ya llega tarde, porque el daño ya está hecho. De cualquier modo, que los británicos se vean en esto les produce mucha desazón. Sienten que todo va mal y que puede ir peor en los próximos años. Saben además que el problema viene de lejos, de antes incluso que el Brexit. En los últimos 10 años la economía británica ha crecido, eso es indudable, pero no lo ha hecho porque la productividad haya aumentado, sino porque trabajan más horas y más personas. El aumento de la productividad se ha limitado a las grandes ciudades en líneas generales, especialmente al Gran Londres, que concentra hoy un tercio de la población del país, pero casi la mitad del PIB. La diferencia entre Londres y su área de influencia y el resto del país se vio reflejada muy bien en los resultados del referéndum del Brexit. La capital era partidaria de seguir en la Unión Europea, el resto de Inglaterra y Gales no. Escocia tampoco, pero Escocia estaba por la labor de estar en la Unión Europea, pero no por esas razones, sino por razones diferentes, más relacionadas con el nacionalismo local. Los británicos de fuera de Londres y de su área metropolitana se quejan con razón. En 2016 culpaban de sus problemas a la Unión Europea. Creían que por su culpa el país no podía desarrollar todas sus potencialidades, y eso era el causante de que sus ingresos creciesen muy lentamente. Con el Brexit aprobado, negociado y culminado, han visto que no era la Unión Europea, que había algo más y que salir de la Unión Europea no ha hecho más que complicar las cosas. Se calcula que salir de la Unión Europea le ha costado al Reino Unido 4 puntos del PIB. Las exportaciones a la Unión se desplomaron casi un 15% solo en 2021
y era inevitable, en tanto que, aunque los aranceles no existen o son cero, el papeleo y la burocracia aduanera encarecen las operaciones comerciales. Muchas empresas europeas evitan a los proveedores británicos y se decantan por otros del mercado común, porque todo es mucho más sencillo. No hay más que cargar un camión y descargarlo en destino sin necesidad de supervisiones fronterizas y de rellenar un solo formulario. Algo parecido ha sucedido con las importaciones. El Reino Unido es muy dependiente de la importación de productos alimenticios que provienen de la UE. Bien, un cargamento de fruta que antes llegaba desde España sin que nadie preguntase nada, ahora tiene que pasar una serie de controles aduaneros que encarecen el producto. Para colmo de males, la inmigración, que fue uno de los motivos que impulsaron a muchos a votar a favor del Brexit, está peor que nunca. Hay más inmigrantes cruzando ilegalmente el Canal de la Mancha hoy que en el año 2016. Vamos, que han entendido por fin que los inmigrantes de los que se quejaban no les llegaban de la Unión Europea, sino de otras partes del mundo, y ahora están solos para luchar contra ello. No pueden culpar a los franceses, a los belgas o a los holandeses de que no vigilan, o bueno, peor todavía, no pueden culpar a los austriacos o a los rumanos de que no vigilan suficientemente sus fronteras. Junto a eso, pues muchos británicos están marchando a lugares como Australia o Canadá, donde los salarios son mayores y hay grandes oportunidades laborales. Los partidarios del Brexit se quejan con amargura de que el país está más cerca de ser Londres sobre el Sena que Singapur sobre el Támesis. El Singapur sobre el Támesis era lo que les prometían Boris Johnson y compañía hace unos años. Pero vamos, no hay vuelta atrás, al menos en el corto o medio plazo. Tendrán que apechugar con lo que hay. En el largo plazo, Dios dirá. Pero ahora tienen que hacerse cargo de lo que decidieron en su momento. Por de pronto, lo que les espera es apretar los dientes. Sunak tiene listo el plan de gasto para el año que viene. Habrá recortes, como os decía antes, unos 40.000 millones de libras aproximadamente, y subida de impuestos, unos 30.000 millones de libras equivalente. Es decir, que les van a ver cómo se reducen los servicios públicos y cómo tienen que pagar más impuestos. El ajuste era inevitable, pero hay que cuadrar el presupuesto y ya no tienen a quién culpar. Ya no está Bruselas como chivo expiatorio universal para casi cualquier cosa. El país, eso sí, podría salir refortalecido de todo esto, porque el Reino Unido sigue siendo el Reino Unido. Su economía es grande y dinámica, pero solo saldrán mejor de esta si no vuelven a meterse otro tiro en el pie. Vamos con la contrarréplica, empezamos con Israel, que nos habla de las pensiones de los funcionarios. Me gustaría hacer un comentario al hilo de la intervención de un amable comunicante que se declaraba funcionario y preocupado por el destino de su pensión. A tal efecto me gustaría recordar el régimen, lo que se llama, de las clases pasivas del Estado, que son los funcionarios que dependen directamente del Estado, otra serie de organismos constitucionales, militares e incluso los exmiembros del gobierno. Bien, en ese régimen uno se puede jubilar con 60 años si tiene reconocidos 30 años de servicio. También en algunos casos tienen la posibilidad de prolongar la vida laboral hasta los 70 años, pues, lo que supone un incremento en la pensión. Pero claro, lo que nos dicen los datos es que estos años de prolongación pues, es simplemente un carrusel de bajas y que desde luego a la sociedad poco le aporta, más que gastos y un compromiso de pago en el futuro mayor. Llama la atención que mientras al resto de españolitos los políticos no les tiembla la mano para, con carácter retroactivo, cambiar las reglas de juego y prolongar la vida laboral y los años sobre los que se calcula la pensión, que tienen normalmente el efecto de bajarte la cuantía de la misma, con carácter retroactivo no se han atrevido a estos funcionarios a decirle, pues mire, la cosa está como está, pues de 60 años nada, nos vamos a los 61 o a los 62. Y después, en el caso de la prolongación de la vida laboral, pues rectificar y decir, bueno, como esto no nos aporta nada porque el funcionario tipo se pasa a la prolongación de baja, pues mire, usted se jubila tan ricamente y a otra cosa mariposa. Digo, porque esto de la prolongación a mí me parece muy injusto, porque claro, hay una serie de trabajos que son físicamente exigentes, en los cuales, pues evidentemente, por mucho que te dejen prolongar la vida laboral, pues no la vas a poder prolongar, pues simplemente por una incapacidad física, lo cual te sitúa en una situación de desventaja con respecto a las personas que, ya digo, tienen trabajos que no son tan exigentes, ni físicamente, ni de ninguna de las maneras, como es estar en la dirección general de marear la perdiz allí sentado,
o de baja en tu casa y bueno, pues otra de privilegios. Los políticos evitan a propósito y por la cuenta que les trae hacer cualquier cosa que perjudique a los funcionarios. Hace unos años, recuerdo cuando en la plena crisis, año 2010 o por ahí, estaba el país fabricando parados a miles cada día, pues a Zapatero no le quedó más remedio que rebajarles un 5% el salario y en acto seguido declararon una huelga que yo cubría en aquel entonces. Al igual que el resto de la economía estaba fatal, pues y tenían que despedir a la gente. Bien, pues nada, en el tema público no se podía tocar absolutamente nada porque en el momento en que se tocase se declaraba huelga tal y como sucedió. A diferencia de otras empresas, de las empresas privadas generalmente, la presencia sindical en el sector público es muy grande. Los sindicatos en España tienen unas tasas de afiliación muy bajas en las empresas privadas, pero no es así entre los empleados públicos. Allí los sindicatos tienen mucha presencia y son muy influyentes. Luego hay otro elemento importante. Y esto creo que es clave, de hecho. Los políticos en su día a día tienen un trato muy directo con los empleados públicos. Les tratan personalmente y en muchos casos los mismos políticos son funcionarios de carrera. De ahí que simpaticen con las demandas de los empleados públicos. Vamos, que no quieren molestarles. Y esa es la razón por eso que apuntas. No lo cambian ni lo van a cambiar. Se ahorran problemas y además es posible que ellos, como funcionarios que son, se vean beneficiados por los privilegios laborales que tiene ser empleado público en España. Luego hay otra cosa. En España las pensiones están estatalizadas. El Estado se encarga de recaudar impuestos para liquidar la pensión a todo el mundo, tanto los que han trabajado para el sector público como el sector privado. Bueno, pues es normal y lo esperable que trate mejor a los que le han servido. Bien, seguimos con Florentino, que pregunta si es correcto decir de los marroquíes que son árabes. Hola, muy buenas, Fernando. Un saludo a ti y a todos los contraescuchas. A ver, el motivo del mensaje este es por una duda que tengo y por unas noticias que ha habido de cara a la clasificación que ha habido de Marruecos sobre la última Copa del Mundo. Se ha clasificado por primera vez, según dice la noticia, un país africano y árabe. ¿Vale? Pero yo recuerdo en el programa este que hiciste con Alberto Garín, una contrahistoria, ¿vale? Por el tema de la historia del arte y de la arquitectura árabe, que dijisteis en ese programa de que Marruecos no es árabe, aunque a muchas de las veces se les mete en el mismo saco. Entonces yo he tenido alguna discusión, alguna charla con amigos y tal, y ellos me comentan y me refrendan y tal que Marruecos que sí que es árabe, porque ha habido declaraciones de marroquíes, o sea que me ponían una serie de noticias que habían salido también que sí que se les daba como si fueran países árabes. Entonces yo quisiera pedirte consejo, bueno, a ti Alberto Garín, a ver qué les puedo decir, a ver qué les puedo transmitir, algún argumento ya definitivo para decirles a estos amigos y tal que Marruecos no es árabe, ¿vale? Solo era eso, ¿vale? Venga, un saludo y un abrazo. Y a seguir con el programa. Hasta luego. Los marroquíes no son propiamente árabes, hablan árabe, que es distinto, pero árabe hablan también en Argelia, en Túnez o en Siria. Aparte de árabe hablan también bereber. Aproximadamente un tercio de los marroquíes tienen como lengua madre el bereber. La bereber es una cultura que ya estaba allí cuando llegaron los árabes en el siglo VII. Esa cultura en países como Marruecos o Argelia se ha mantenido bastante. El proceso de arabización en Marruecos de hecho es bastante tardío. La religión durante la Edad Media se impuso mucho más rápido que la lengua, pero Marruecos no se arabizó del todo hasta la segunda mitad del siglo pasado, tras la independencia, cuando el gobierno decidió de manera clara arabizar el país. Así que lo que tenemos con Marruecos es un país bilingüe, podríamos decir trilingüe con el francés o incluso tetralingüe con el español, porque el francés y el español son hablados por parte de la población marroquí también, el español especialmente en el norte, y una cultura típicamente marroquí o magrebí, que tiene muchas diferencias con la de los árabes de Oriente Medio, los del Levante o los de la península arábiga. Por lo demás, pues sí, claro, está en la Liga Árabe, como todos los países del norte de África y de Oriente Medio. Otro error que se suele cometer en esto es confundir árabe con musulmán. No todos los árabes son musulmanes, hay árabes cristianos y árabes judíos.
Esto a veces se nos olvida. En Líbano hay un montón de árabes cristianos. En el caso de Marruecos, la práctica totalidad de la población es musulmana, pero desde el punto de vista cultural solo está parcialmente arabizada, aunque desde el punto de vista lingüístico sí, es la lengua franca, la lengua principal del país. En esto, como en casi todo lo que tiene que ver con la demografía, las categorías muy cerradas no ayudan demasiado, al contrario, impiden entender la complejidad de las sociedades humanas. Vamos, algo similar creo que Alberto lo dejó caer aquel día. Algo similar sucede con los hispanos. No sé, en Nicaragua, en Colombia o en Chile hablan castellanos, está claro, pero no son castellanos. Evidentemente tienen esas sociedades mucha influencia del idioma y la cultura de Castilla, pero no son Castilla. Pues bien, algo parecido sucede con los países del norte de África y la lengua árabe. Bien, vamos ahora con Juan Antonio, que me explica por qué el fútbol no es en absoluto aburrido. Mira, quería comentarte, hace unos días Israel hizo un comentario sobre... hizo un paralelismo entre el seleccionador nacional y el presidente del gobierno, hablando del Mundial, del desastre de la selección española, y comentaste que no se calentara la sangre, que el fútbol era un juego sin más y además muy aburrido. Entonces, yo no soy un gran futbolero, me gusta el fútbol, pero no lo sigo, no sigo la liga, al igual que tú. Apenas conozco ningún jugador de la selección española, pero no estoy de acuerdo en que el fútbol sea un juego aburrido. A mí me gusta ver partidos de fútbol, pero me gusta ver buenos partidos de fútbol. Principalmente porque entiendo que el fútbol, en cierto modo, es muy parecido al ajedrez. En uno de los partidos de España, que si te sientas a verlo un momento lo verás, España-Japón, se pueden ver los diferentes sistemas de juego, y ahí es donde yo veo la estrategia, la táctica, el uso de diferentes movimientos de jugadores y de posiciones, y esa es la parte que a mí me gusta del fútbol. En ese partido, especialmente España-Japón, tú podías ver cómo los japoneses se movían todos a una. Y los españoles no, los españoles hacían más individualismos. Entonces, no sé quién me comentó que los españoles parecían un enjambre ¿cómo se dice? Como los estorninos, ¿no? Cuando se mueven los estorninos. Tú podías ver desde lo alto cómo los jugadores japoneses corrían todo el campo, todos juntos, hacia un lado, hacia el otro, hacia arriba, hacia abajo. Y los españoles no. Del mismo modo, cuando España jugaba con Del Bosque o con Luis Aragonés, mandaba el famoso tiki-taka. El tiki-taka podía ser muy aburrido en los momentos en los que no se estaba atacando y era un juego perder el tiempo en el centro del campo, pero cuando se atacaba era un ataque muy bonito. O sea, muy buenos pases, muchos apoyos. Entonces, esa es la parte que yo creo que en la que estás equivocado al decir que el fútbol es un juego aburrido. Sí que es verdad que hay equipos que son para matarlos. Como decía que es peor que pegarle a un padre, ¿no? Pero hay partidos que son una auténtica gozada. Ver la estrategia, las tácticas de juego, las tácticas en los tiros de faltas y todo lo demás. O sea, no estoy de acuerdo en que el fútbol sea un juego aburrido. Venga, un saludo, gracias. Evidentemente, esto va en gustos, Juan Antonio. Hay gente que le encanta y me parece muy bien, pero a mí pocas cosas me parecen tan tediosas como un partido de fútbol. Caray, apenas hay goles. Pelotazo va, pelotazo viene, una patada por aquí, el otro que se cae y se retuerce, la bola que sale del campo y el de la línea ese levanta la bandera, el otro que pasa la bola y se la quitan, en fin, que a los 10 minutos ya estás deseando que ese suplicio termine. Todavía jugarlo puede tener algo de encanto, por aquello de que lo estás jugando tú, estás protagonizando el juego, claro, y puedes tú meter un gol o parar el gol de que te van a meter si estás de portero, que te dispara otro, ¿no? Pero hay verlo es una angustia. Mira, en España, si naces hombre, entiendo en España y en todos los países, te toca aguantar fútbol desde tu más tierna infancia. No hay otra.
Es lo que se juega en el patio del colegio y tienes que pasar por ahí, te guste o no. Yo también tenía que jugar de niño, claro, pero sin mucho interés. Luego ya eso de los 12 o 13 años puedes ir dejándolo poco a poco, que es cuando lo hice yo. No me gustaba que me diesen patadas y además el fútbol se juega en una cancha. Siempre estás viendo lo mismo y a los mismos. Los deportes de cancha, el tenis, tal, no me gustan nada, porque no cambia el paisaje y no veo nada nuevo. Y si no veo nada nuevo, no incorporo nueva información. Y eso me aburre. Caray, por eso me gusta montar en bicicleta, me gusta andar o me gusta esquiar, porque voy desplazándome y viendo cosas. Pero bueno, todavía jugarlo tiene un pase, pero lo de verlo es algo con lo que no puedo, no sé, quizá, seguramente porque no lo entiendo. Pero lo que más me molesta del fútbol no es el deporte en sí, que no deja de ser un juego sin más, a unos gustará más o menos. Lo que me molesta es la irracionalidad que saca de la gente. Los gritos, los nervios, las trifulcas, la violencia, el aborregamiento. Lo peor de un ser humano lo saca ese maldito deporte, y lo hace de forma masiva. La gente se pelea por discusiones de fútbol, se retiran el saludo, se desafían como si importase algo lo que hagan 22 jovenzuelos y un balón en un campo de fútbol. Eso es lo que más, lo que sí que no consigo entender, por más vueltas que le doy. No consigo entender cómo uno puede llegar a enajenarse de esa manera por un deporte tan tonto. Bien, pues un juego tan tonto, porque tampoco es que sea una cosa complicadísima. Bien, pues vamos a terminar ya. Vamos con Pizarro, que nos habla de los problemas en Perú. La política peruana es un todos contra todos, tratar de sobrevivir, enriquecerse y evitar la cárcel a toda velocidad, sin escrúpulos con aliados previos y desconociendo cualquier beneficio para la población. Con este percal, si votan pronto o tarde, poco o mucho, es irrelevante, ya que cambiar piezas que no funcionan por otras que tampoco no pondrá el motor en marcha. Quienes pretenden prosperar en un marco legal confiable y seguro en Perú no tienen las herramientas para procurárselo. Los buscavidas retozan. Desde fuera, el panorama es desolador. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy, que es 20 de diciembre, mañana 21, y estaré aquí de regreso. Hasta mañana, amigos.